Buenas noches con todos. El día de ahora vamos a conversar sobre el tema de rinitis alérgica y rinitis no alérgica. Eh, los objetivos del tema son identificar las estructuras que conforman la pirámide nasal y el septum nasal, además de conocer los aspectos epidemiológicos, clínicos, de diagnóstico y tratamiento de la rinitis alérgica y la rinitis no alérgica. Vamos a recordar algo de la anatomía, de lo que es la pirámide nasal y el tabique nasal, y vamos a identificar que la nariz es una bóveda ósea, además cartilaginosa, tiene un lóbulo y un tabique nasal que va a separar una fosa de la otra. La bóveda ósea está formada por la apófisis nasal del hueso frontal, por los huesos propios de la nariz, y la apófisis ascendente del maxilar superior. La bóveda cartilaginosa está constituida por los cartílagos laterales, las alas nasales del tabique nasal. El lóbulo está constituido por la punta nasal, las alas nasales y la columela, mientras que el tabique nasal está conformado por la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, el cartílago cuadrangular, el septum membranoso y el hueso palatino. Entonces, esta es una vista en donde nos hace ver que acá a ambos lados tenemos los huesos nasales. Acá esta imagen no es correcta porque acá debería ser como si fuera una V para que se pueda insertar la apófisis del hueso frontal, en la parte de arriba. Y acá tenemos las apófisis ascendentes de lo que corresponde al maxilar superior. Esto es la bóveda ósea. Mientras que la bóveda cartilaginosa está dado por los cartílagos alares laterales, ¿no? Y los cartílagos nasales. La punta está dada por esta columela, por detrás hay una columela que es membranosa, ¿no? Y el lóbulo nasal. Este tabique nasal está formado por cartílago. Tenemos detrás de esto el cartílago cuadrangular, que está más o menos acá, y hacia atrás tenemos la lámina perpendicular del etmoides. Por debajo tenemos el vómer y las apófisis palatinas que se unen al centro para formar lo que corresponde al resto del tabique nasal. Entonces, la nariz es un tejido blando, está constituido por piel, una capa adiposa superficial, una capa fibromuscular, una capa de tejido adiposo profundo, la capa fibrosa longitudinal y un ligamento interdomal. La irrigación está dado por la carótida externa y la carótida interna. La carótida externa va a dar como ramas terminales la arteria facial y la maxilar interna, mientras que la carótida interna va a dar origen a la arteria oftálmica. El drenaje se da en dos troncos, en la vena facial y en la vena oftálmica. La inervación tiene una inervación motora a través del nervio facial, sensitiva a través del B1 y B3 del trigémino, y sensorial a través del primer par craneal. Estos son algunos de los músculos que tenemos en la cara, en la nariz específicamente. Tenemos acá el procerus, que nos hace sentirnos como está en el ceño, ¿no? En la parte de la apófisis del frontal, apófisis frontal, y hace a veces, cuando nos fruncimos el ceño, nos hace sentir como si estuviéramos enojados, ¿no? Este de acá, por ejemplo, es un músculo también bastante importante, que es el músculo depresor del tabique, que hace que la punta, por ejemplo, baje cuando nosotros sonreímos. Y acá tenemos el dilatador del ala nasal. Entonces, vamos ahora hacia el tema. El tema es rinitis alérgica. Y la rinitis alérgica se define como un proceso inflamatorio crónico que puede ser creciente o puede ser menguante, basado en la inmunoglobulina E, que ocurre en respuesta a proteínas ambientales típicamente inocuas. Su prevalencia es una condición bastante común en Norteamérica, se reporta
que esta condición en más de 60 millones de personas anualmente. Ocurre entre el 10 al 30% en adultos y un 40% en niños. Los factores de riesgo para el desarrollo de alergia son los antecedentes familiares de atopia, el poseer una inmunoglobulina E sérica mayor de 100 unidades internacionales por mililitro antes de los 6 años, tener una clase socioeconómica más alta, el parto por cesárea, la presencia de una prueba de punción cutánea con alergia positiva. Los niños con antecedentes familiares bilaterales, es decir, que el papá o la mamá tengan alergia, pueden desarrollar síntomas más frecuentemente y a una edad mucho más temprana que aquellos con una historia familiar unilateral. La sensibilización a los alergenos generalmente se inicia entre los 6 meses a 2 años de edad. Es por esto que es bastante infrecuente decir que un niño que tenga menos de 2 años pueda tener alergia. En relación al aspecto fisiopatológico, podemos indicar que los síntomas de la rinitis alérgica son secundarios a una respuesta de tipo inmunitario. Estamos hablando de una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que está mediada por inmunoglobulina E frente a los distintos tipos de alergenos. Existen dos fases, una fase de sensibilización inicial y una fase clínica. En la fase de sensibilización inicial, el antígeno se une al linfocito CD4, específicamente a un subtipo que es el TH2. Estos linfocitos TH2 van a sintetizar citoquinas. Estamos hablando de las interleucinas 3, 4 y 3. Estas se van a unir a receptores de los linfocitos T y B. Un isotipo del linfocito B va a encargarse de sintetizar inmunoglobulina E específica. Y estas se van a unir a los mastocitos en los tejidos y en los basófilos circundantes. Entonces, con este proceso termina la fase de sensibilización inicial. En la fase clínica la vamos a dividir en dos etapas, una etapa 1 y una etapa 2. Va a haber una nueva exposición del alergeno, el cual se va a unir a la inmunoglobulina E del mastocito. En la etapa 1 va a ocurrir una degranulación de los mastocitos, con una liberación de sustancias preformadas como son la histamina o la triptasa y otros nuevos como son la cisteinil o leucotrienos C, D y E y prostaglandinas D2. Esto va a desencadenar que ocurra una rinorrea acuosa y obstrucción nasal. En la etapa 2 va a ocurrir luego de 4 a 8 horas de la exposición al alergeno. Aquí existen atracción de las células inflamatorias, migración a través del endotelio e infiltración de la mucosa por eosinófilos, basófilos, neutrófilos, macrófagos y linfocitos T activados. Hay liberación de mediadores y liberación de moléculas de adhesión celular y selectina E que permiten la adhesión al endotelio antes de su penetración en los tejidos. ¿Cómo es que se clasifica la rinitis alérgica? Tradicionalmente nosotros la podemos clasificar como rinitis alérgica estacional, perenne o laboral. Estacional es cuando existe gran variedad de alergenos que se encuentran a aire libre, siendo el principal el polen. En la perenne se asocia exposición a alérgenos en lugares que son cerrados. Pueden ser en la casa, por ejemplo, a los ácaros del polvo, a las proteínas de los animales o a los hongos del domicilio. Y laboral, cuando existe una exposición a alergenos en ambientes laborales, como son al níquel, cromo, penicilinas, cefalosporinas o metacrilatos. Esa es la clasificación tradicional, pero existe una clasificación ARIA del Allergic Rhinitis and its Impact in Asthma. Entonces, esta la va a dividir en rinitis de tipo intermitente o rinitis de tipo persistente. Es intermitente cuando toma menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas. Y persistente cuando toma más de 4 días a la semana o más de 4 semanas consecutivamente. A su vez, esta puede ser leve si no tiene alteración en el sueño, si no genera alteración en el sueño, no altera las actividades diarias, permite trabajar tranquilos o ir a la escuela, ¿no? Mientras que se llama moderada a severa cuando se ve alterado todo lo que hemos conversado. Existen enfermedades que comparten al síntoma de rinitis alérgica.
Estas comorbilidades asociadas a la rinitis pueden ser dolor de cabeza, que ocurre en más de un tercio de los pacientes que tienen rinitis alérgica, presentan dolores de cabeza. Las conjuntivitis también son bastante frecuentes. Hay un estudio francés en donde indica que el 52% de los pacientes presentaron síntomas que son oculares. Y entre los síntomas que son oculares, tienes el escozor en los ojos llorosos, los ojos rojos o los párpados hinchados. Hay otro grupo de población que asocia también a otitis media. Por ejemplo, es probable que los cuadros de alergia por el proceso inflamatorio generen una obstrucción de la trompa de Eustaquio, y esto genera una disminución de la ventilación del oído medio con cuadros de otitis. La rinosinusitis también es importante. Hay reportes que indican que el 50% de adultos y 43% de los niños con edades entre 4 y 17 años han presentado cuadros de sinusitis crónica. Esto se debe a una posible alteración inmunológica del tejido que favorezca la proliferación bacteriana. La tos también es frecuente en la alergia, porque el goteo postnasal, o la rinorrea mucosa que está por la pared posterior de la faringe, va a generar una hipersensibilidad de las terminaciones nerviosas aferentes debido a los cambios inflamatorios. Pero también tenemos, por ejemplo, enfermedades como el reflujo gastroesofágico, que ahora últimamente se está dando bastante frecuente, a través del aumento de la presión intratorácica negativa desarrollada por los pacientes al inspirar con la nariz obstruida. Hay encuestas que respaldan esta propuesta entre el 23 al 30%. Las erupciones cutáneas son también frecuentes en los pacientes con rinitis alérgica, porque existe una alta prevalencia de dermatitis atópica y rinitis alérgica. Ambas condiciones implican respuestas de inmunoglobulina E a los alergenos, así como infiltrados de mastocitos y eosinófilos. Y el asma. El 38% de pacientes con rinitis tienen asma, mientras que el 78% de los pacientes con asma tienen rinitis alérgica. Los flujos nasales y los mediadores inflamatorios son los mismos, y se ha informado de la hiperreactividad bronquial y una disminución del flujo aspiratorio forzado del 25 al 75% del volumen pulmonar como marcador temprano de afectación bronquial en pacientes con rinitis alérgica. Y la alteración del sueño también genera relación con los cuadros de rinitis alérgica porque generan mucha obstrucción nasal con las consiguientes apneas de sueño. ¿Cómo hacemos la parte clínica y diagnóstico de la rinitis alérgica? Hay un diagnóstico que es clínico, hay un diagnóstico que es patogénico y hay un diagnóstico que es etiológico. El diagnóstico clínico se da a través de la anamnesis y el examen físico. Si ustedes tienen un paciente que tiene rinorrea acuosa, estornudos en salva, obstrucción nasal, prurito, lagrimeo, fotofobia, tos, cefalea, respiración bucal, ojeras o pliegue alérgico nasal horizontal, podríamos sospechar de que se trata de un paciente alérgico. Si a esto nosotros hacemos una rinoscopía anterior y vemos que existen cornetes pálidos o violáceos grandes y rinorrea acuosa, vamos a confirmar probablemente el diagnóstico. Para eso vamos a hacer algunas pruebas complementarias, como puede ser la endoscopía nasal, una rinomanometría, una rinometría acústica, una tomografía o un análisis de secreción. Estamos hablando de estos exámenes, salvo cuando existan algún tipo de complicación o sospecha por un diagnóstico diferencial. El diagnóstico patogénico lo hacemos a través de una eosinofilia en sangre periférica. Esta eosinofilia no suele exceder entre el 15 al 20% y no es específico de una atopia. La inmunoglobulina E también está elevada en los pacientes que son atópicos, pero tampoco no es específico de un problema alérgico. En la citología nasal, la mucosa nasal no presenta polimorfos nucleares eosinófilos, no específico de alergia, porque procesos inflamatorios de rinitis pueden tener también eosinofilia. La determinación de la proteína catiónica del eosinófilo. Esta es liberada por los polimorfos nucleares eosinófilos durante el proceso inflamatorio y se mide mediante técnicas de radioinmunológicas. Indica la participación de los eosinófilos durante la rinitis y su actividad. Y el diagnóstico también etiológico, que lo podemos hacer a través de test in vivo o test in vitro. Las test in vivo son las pruebas cutáneas. Tenemos los prick test de intradermorreacción.
colocamos un 0,01 a 0,05 mililitros del antígeno a la dermis y luego se mide la reacción en 10 a 20 minutos con un papulímetro. También vemos las pruebas de test in vitro que permite conocer alergenos a los que el paciente es sensible. Indican sensibilidad, pero no indican etiología. Para sospechar etiología debe existir concordancia entre el desencadenante y el cuadro clínico. El RAS permite determinar valores de inmunoglobulina E que son específicos. Y bueno, entonces vamos a ver ahora el tratamiento. El tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de tratamiento farmacológico, utilizamos nosotros, lo más frecuente ahora es utilizar los sprays nasales. Dentro de los sprays nasales utilizamos bastante la fluticasona. Podemos utilizar fluticasona o mometasona. Particularmente yo utilizo bastante fluticasona. ¿Por qué? Porque hay estudios previos que me indican que el propionato de fluticasona disminuye los síntomas que son coadyuvantes de la alergia, como son el picor en los ojos, el picor en el paladar, el picor en las fosas nasales o en el oído. Entonces, me va bastante bien utilizando el propionato de fluticasona, utilizando una dosis de impregnación por unos 15 días. Y hablamos de aplicar un disparo en cada fosa nasal por las mañanas y un disparo en cada fosa nasal por las noches durante los primeros 15 días. El resultado de la evolución del problema no lo vas a ver de inmediato. Se tiene que impregnar primero el producto para que ustedes puedan ver la mejoría del paciente luego de estos 15 días de aplicación. Existe toda una técnica de aplicación en donde el spray tiene que ir de manera vertical a la fosa nasal y la punta del spray tiene que ir hacia arriba y hacia la colita del ojo de cada fosa nasal. Y entonces tenemos también lo nuevo que salió es en relación al uso del corticoide nasal tópico más la acelastina. La acelastina es uno de los antihistamínicos tópicos que se puede utilizar mediante spray nasal y está dando bastantes buenos resultados también actualmente en el tratamiento de los pacientes alérgicos. Los antihistamínicos, los primeros que aparecieron fue el cloroalergán, ¿no? La clorfeniramina. Entonces, estos son bastante usados en pacientes pequeños, en niños, ¿no? El único detalle es que atraviesa la barrera atraviesa la barrera hematoplacentaria, pero también atraviesa el sistema nervioso central. Entonces, por eso es que induce al sueño. Por eso es que se crearon posteriormente los antihistamínicos de segunda generación. Y entonces ahí tienes a la cetiricina, a la loratadina, a la fexofenadina. Pero el problema de estos antihistamínicos de segunda generación era que tenían un paso a nivel hepático. Entonces han aparecido ya los antihistamínicos de tercera generación, que son la desloratadina, la levocetiricina, y el antihistamínico de cuarta generación que últimamente está saliendo, que es la rupatadina. En relación al tratamiento farmacológico, también tendríamos que hablar sobre el cromoglicato sódico, que son los inhibidores de la degranulación de los mastocitos, o el uso de vasoconstrictores, que son derivados imidazólicos, cuyo uso se debe hacer con mucha precaución, sobre todo en pacientes que son hipertensos, porque pueden inducir a que haya accidentes cerebrovasculares. Los corticoides orales solo como tratamiento corto y solamente en casos agudos. Recuerden los efectos colaterales que pueden producir los corticoides. Los antileucotrienos, ¿no? Generan un bloqueo competitivo de leucotrienos, usado bastante frecuente en asma. En esto hablamos sobre el Montelukast, pero hay algunos estudios que hablan sobre reacciones psicóticas con el uso prolongado de este tipo de medicamentos. Entonces, en relación a lo que es la rinitis no alérgica, vamos a hablar acá de lo que es la rinitis crónica. Esta rinitis crónica puede ser o bien alérgica o bien no alérgica. Si es no alérgica, podríamos hablar de un proceso inflamatorio o de una rinitis no inflamatoria. Si es una rinitis de tipo inflamatorio, podríamos hablar de rinitis no alérgica de tipo eosinofílica. Y si es
rinitis no inflamatoria, podríamos hablar de un cuadro extrínseco o de un cuadro intrínseco. Si hablamos de cuadro intrínseco, podríamos hablar de una rinitis de tipo hormonal, que puede ser la gestacional, del envejecimiento, posicional, una rinitis atrófica o una vasomotora primaria. Si hablamos de una rinitis de tipo extrínseco, hablamos de una rinitis de tipo farmacológico, una rinitis de tipo profesional, alimentaria o ambiental. En relación a la rinitis no alérgica, podríamos decir que la rinitis no alérgica con síndrome de eosinofilia o más conocida como NARES constituye 1/3 de los casos de rinitis no alérgica. Los síntomas son perennes de congestión nasal y rinorrea acuosa. Puede existir estornudos y prurito nasal. Los frotis nasales hay eosinofilia, sin hallazgo de alergia sistémica y según la evaluación de alergia cutánea o análisis de sangre. En relación a la rinitis vasomedicamentosa, por ejemplo, tenemos algunos antihipertensivos que conducen a los cuadros de rinitis. Dentro de los más frecuentes, yo, por ejemplo, veo la hidralazina, la prazosin, la amilorida. Hay muchos pacientes que tienen rinitis medicamentosa por estos fármacos. Los psicotrópicos también, ¿no? La risperidona, la mitriptilina producen también cuadros de rinitis alérgica. Los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, el ibuprofeno o la gabapentina, también puede producir rinitis alérgica, rinitis medicamentosa. En rinitis no alérgica también tendríamos que hablar nosotros de la rinitis atrófica, ¿no? Y se caracteriza por la formación de costras y secreción purulenta con halitosis. En el examen se pueden evidenciar costras amarillentas o verdosas con lesiones ulcerativas dentro de la fosa nasal con episodios de sangrado. En la rinitis atrófica primaria se presenta mayormente en climas que son cálidos, como en la India y Arabia Saudita. Se presenta en adultos y mayormente en mujeres. Está asociado a bacterias como Klebsiella, Pseudomonas o Proteus. En la rinitis atrófica secundaria se asocia a pacientes mayores que han sido sometidos a cirugías nasales y además se asocia también a traumatismo, radiaciones o enfermedades granulomatosas como lepra, sarcoidosis, granulomatosis de Wegener, sífilis. Muchos de estos presentan el síndrome de la nariz vacía con incapacidad de percibir el flujo de aire y generan una obstrucción nasal. En relación a la rinitis vasomotora, esta es más frecuente en mujeres y aparece después de los 20 años. Los desencadenantes son las atmósferas secas, la contaminación del aire, alimentos picantes, el alcohol, los cambios de temperatura o presión barométrica, los irritantes químicos, tales como el humo, el ozono, los perfumes, aerosoles, choques emocionales y ciertos tipos de medicaciones. Hay rinorrea acuosa, obstrucción nasal y estornudos. Y el tratamiento está en relación a la causa que lo provoca. Bien, chicos, este es el tema del día de ahora en relación a rinitis alérgica.